José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. José María, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Estamos a minutos de confirmar el PIB en España. La fotografía general, ¿cómo la ve? ¿Vaso medio lleno o vaso medio vacío? Yo creo que vamos a provocar la recesión. O sea, porque los precios ya tenemos toda la conciencia de que se nos han ido, se nos ha metido dentro de la economía real y no solamente estamos hablando ya de las variables del sector eléctrico, de los combustibles, sino que ya está un poco en la subyacente y por todos lados. Y el verano que se viene por delante también en principio va a tener actividad económica porque no vamos a renunciar a las vacaciones, con lo cual los precios creo que van a seguir subiendo. Y ante eso, pues una política monetaria restrictiva que quite créditos, que haga subir los tipos de interés y desplomar los precios de los activos, subir también la rentabilidad de la bolsa. Y por el otro lado también Europa está empezando a vaticinar que va a ser mucho más restrictiva en cuanto a los techos de gasto y los presupuestos para el año que viene, con lo cual se va a juntar la política monetaria restrictiva con una política fiscal también restrictiva. Y esto da la impresión de que va a parar la economía y de que va a subir el paro. Primero en Estados Unidos, que tiene más una inflación de demanda, y después en el caso de Europa, que aunque tenemos una inflación de costes, pero la demanda sigue apretando, ¿no? Mañana también conoceremos el plan de choque del Gobierno. Ya ha anunciado una primera medida, que es la rebaja del IVA en el precio de la electricidad, del 10 al 5%. ¿Qué se puede esperar, qué debería hacer el Gobierno mañana en esas medidas? ¿Qué puede impulsar o puede hacer menor la caída hacia la recesión? Yo creo que ya casi nada, me parece, ¿eh? Porque la bajada del IVA va a conseguir a lo mejor alguna reducción en el recibo de la luz, pero no va a hacer que la inflación se pare, porque ya los precios están altos, ¿no? Los precios ya se han ido, ¿no? Por otro lado, tampoco las medidas que ha tomado contra las subidas de precios de electricidad y de los combustibles han tenido mucho efecto, ¿no? Y el llamado pacto de rentas que íbamos a hacer y que estábamos persiguiendo, pues la verdad es que el gobierno no se ha implicado en él, ¿no? Con lo cual vamos a ver cuando llegue el mes de noviembre y de diciembre que se empiecen a plantear las subidas de salarios para el próximo año, qué vamos a hacer. Yo creo que ese es el aspecto clave, ¿no? O sea, vamos a dar por perdido este año vamos a tener una inflación alta, la economía, yo creo que el crecimiento más o menos lo vamos a tener, no como pensábamos, pero la economía va a seguir creciendo en el segundo y tercer trimestre del año, sobre todo en el tercero, y a partir del cuarto es cuando digamos que todos los fantasmas se nos van a venir encima, ¿no? Y entonces será el momento de plantear qué vamos a hacer el año que viene. Pero si llegamos con una inflación muy alta y sin ningún pacto de renta, sin ningún acuerdo, sin ninguna acción que el gobierno haya tomado, va a ser muy difícil que no se negocien los salarios altos el próximo año, ¿no? Y además creo que también con las subidas de precios que estamos teniendo, vamos a tener una serie de protestas de determinados sectores que van a ir saliendo a la calle porque no les llegan los sueldos, porque no pueden llenar la cesta de la compra, y esto va a ir un poco en cadena. Hablas de indexar, ¿no? De ver de qué manera, Sí. pero es difícil que No, tome no la decisión. solo, Sí, no solo de indexar, sino de anclar, porque no se trata de indexar. Si indexamos estamos perdidos. Es decir, si terminamos el año con un 7%, indexamos el año que viene un 7%, vamos a terminar con una inflación del 8 o del 9. Y si volvemos a indexar, terminamos al 10. Nos hemos metido entonces en la espiral inflacionista. Se trata de generar unas expectativas ancladas, como se dice, ¿no? Es decir, que todo lo que teníamos antes en la cabeza todos teníamos que los precios iban a subir un 2%, más o menos. Podía quedarse por abajo, podía quedarse por arriba, pero el torno del 2% era lo que pensábamos, ¿no? Y al final los salarios subían un 2%, los precios subían un 2%, y todo el mundo se movía en ese intervalo. Sin embargo, ese anclaje ha saltado, ¿no? Y ahora tenemos que buscar un nuevo anclaje, pero ese no va a aparecer a la baja si no hacemos una política de acuerdo entre todos, ¿no? Y como no va a haber ese acuerdo, entonces la única solución que te queda es la política monetaria muy restrictiva, acompañada de una política fiscal restrictiva, ¿no? Que te pare la economía y que te baje los precios. Porque por la parte de los costes, la guerra de Ucrania sigue y da la sensación de que el precio de las materias primas, de los combustibles fósiles, va a seguir también al alza. La noticia más destacada para el bolsillo del contribuyente mañana sábado, en esa declaración, en esa exposición del Gobierno, sería una rebaja del IVA de la gasolina y del diésel. Pues puede ser, ¿no? Pero porque te bajen del 10 al 5% a los precios en los que están,
vamos a notar seguramente una rebaja. Bueno, siempre y cuando los márgenes de estas empresas no se vayan arriba, porque como son empresas que actúan en situación de oligopolios colusivos, pues en muchas ocasiones lo que hace es que aprovechan la reducción de impuestos para subir los márgenes, ¿no? Y entonces el precio se termina quedando más o menos igual, que es lo que nos está pasando, ¿vale? Pues muchísimas gracias, José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. Gracias por darnos esa fotografía. Buen día, José María, y buen Buenos días a negocio. todos. Buenos días a todos, un placer.